Conocida como la Venecia del Norte, Ámsterdam es un laberinto de canales. Es un escenario pintoresco. Cuando se piensa en esta ciudad, es difícil imaginarse un coffee shop o los famosos escaparates teñidos de luces rojas. Pero lo cierto es que la capital holandesa tiene mucho más que ofrecer aparte de señoritas ligeras de ropa y hachís. Baby, when you hold me, I can feel so wrong. You're trying to console me. Nadie nos habla de la incertidumbre que hay al acabar la carrera. Nadie nos habla de esa laguna en la que nos encontramos los últimos días de clase. Sin embargo, debemos de tomar decisiones. Preguntas como ¿qué vas a hacer? O ¿cuál va a ser tu futuro? Eso que nos toca día a día. Yo soy periodista, no sé si de profesión o por vocación. Lo que sí sé ahora, después de esta experiencia, Leonardo, es que sé quién soy y sé en qué punto profesional me encuentro. Llegué a Ámsterdam como llega todo el mundo, con una mano delante y otra detrás, sin hablar nada de holandés y con toda mi vida dentro de una maleta. Pero sin embargo llegué con mucha ilusión. Había alguien que me estaba esperando, alguien que me ofreció un colchón. Pero aún así la incertidumbre estaba ahí. No sabía muy bien qué era la EPH, la empresa que me tenía que acoger, y no sabía muy bien qué quería que pasara con esta empresa. Pero sin embargo ahora sé que es toda una experiencia y que es una experiencia única. Todas las vivencias que tenemos forman parte de una pequeña historia que guardamos en la memoria. Porque nuestra historia al final es nuestra memoria. Y aquí va un pequeño resumen de ella. Espero que os guste. La empresa que me ha acogido es la Asociación Española de Profesionales en Holanda, y yo he sido su responsable de comunicación y gestión de eventos. Con el fin de poner en contacto a profesionales con lazos del mundo de habla hispana, la EPH organiza eventos de carácter profesional y cultural que siempre finalizan con unas copas de networking, el momento en que los miembros o asistentes pueden estrechar lazos. Gestión de eventos, redacción online, comunicación interna o administración general han sido mi día a día. Gracias al networking conseguí trabajo. Grace Note es ahora mi experiencia. En Ámsterdam, encontrar trabajo es más fácil incluso que encontrar vivienda. Yo tardé más de 3 semanas en tener alojamiento con la desesperación que ello conlleva. Pero no desesperéis, los grupos de Facebook y las webs serán vuestros mejores amigos. Con más de 178 nacionalidades, 165 canales y más de 80 puentes, lo mejor que puedes hacer en Ámsterdam es pasearla y disfrutarla. Tu mejor aliado siempre será la bici, tu medio de transporte habitual. Hazte con una en cuanto puedas. Recuerda que Ámsterdam es algo más que barrio rojo y coffee shops, galerías, conciertos, festivales y muchos museos te están esperando. Y por supuesto, parques y mercados. Conoces gente nueva, te creas tu propia familia, pero también conservas a los de siempre. Recibes visitas, muchas, y empiezas a tener despedidas, muchas de ellas. Pero todo ello nos hace crecer. Va por vosotros. Gracias. Different argument in my shadow.